Fotógrafa enfrenta 2 semanas de supervivencia extrema tras ser mordida por una serpiente venenosa. Para Emma Clarke, la fotografía es más que arte, es un camino para comprender el mundo. Cuando decide aventurarse en un bosque remoto en busca de imágenes únicas, no imagina cuán salvaje se volverá esta experiencia. La belleza da paso al peligro, y cada decisión podría ser la última. Aislada, vulnerable y decidida, Emma descubre que el verdadero desafío no está en los paisajes que la rodean, sino en lo que la naturaleza puede revelarle sobre sí misma. Emma Clarke creía que el secreto para entender el mundo estaba en los detalles. Desde niña, encontraba belleza en las pequeñas cosas, el patrón irregular de las nubes, la textura de las cortezas de los árboles y el reflejo de la luz en los charcos después de una lluvia. A sus 37 años, esa pasión se había convertido en su carrera. Como fotógrafa de vida silvestre, Emma capturaba momentos de pura esencia natural, un depredador en el momento cumbre de su casa, aves danzando en el cielo o el primer rayo de sol iluminando un bosque intacto. Emma acumulaba premios y reconocimiento, pero su rutina estaba lejos de ser glamorosa. Durante un desayuno solitario en su casa en Denver, observaba los trofeos en su estantería. ¿Es esto todo?, pensó. Aunque amaba su trabajo, se sentía desconectada. Para Emma, la fotografía siempre había sido más que técnica, era una forma de sentirse viva. Ese mismo día, Emma vio un reportaje sobre un parque salvaje en Estados Unidos, poco explorado y rico en biodiversidad. Tal vez necesito algo más cercano, murmuró. Después de años explorando lugares remotos como las selvas tropicales del Amazonas y las vastas sabanas de África, una experiencia local parecía, curiosamente desafiante. El viaje al parque estuvo lleno de reflexiones. Mientras conducía, recordó su infancia, cuando corría por los campos con su hermana menor, Chloe. Pensó en llamarla, pero dudó. Después, se prometió, como siempre hacía. Llegó al parque al anochecer, y aunque la luz de la luna era tenue, quedó deslumbrada. Esto es magia, se dijo, observando los árboles que parecían tocar el cielo. Los días siguientes los dedicó a la exploración. Emma se levantaba al amanecer, recorría senderos rodeados de exuberante vegetación y fotografiaba con precisión quirúrgica. Su cámara capturó ciervos, zorros y aves en momentos únicos. Sin embargo, por más que se esforzaba, sentía que algo faltaba. Quería más, un desafío, algo que reavivara la llama de su pasión. Una noche, mientras revisaba las fotos bajo la luz de una linterna, encontró un autorretrato accidental. La expresión en su rostro era de cansancio, pero sus ojos brillaban con determinación. «Estás exactamente donde deberías estar», se dijo, cerrando la cámara. Lo que no sabía era que esta travesía estaba a punto de tomar un giro inesperado y peligroso. Los primeros días en el parque eran lo que Emma llamaba perfección controlada. Cada mañana traía sorpresas, un ciervo tímido junto al arroyo, el canto melodioso de un pájaro desconocido o la danza de las hojas movidas por el viento. Pero, en el fondo, Emma deseaba algo más. Un día, mientras revisaba el mapa del parque, se le acercó un guardabosques llamado Tony. «Eres la fotógrafa famosa, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa relajada. «Tony, mucho gusto. Solo quería recordarte que algunas zonas del parque no son seguras». Intrigada, Emma preguntó, ¿por qué? ¿Animales peligrosos o terreno complicado? Ambos. «Hay un sendero aquí», dijo señalando el mapa, al que pocos se aventuran. «Es hermoso, pero desafiante». La curiosidad ganó. Al día siguiente, Emma preparó una mochila ligera, agua, un botiquín de primeros auxilios, un trípode y su cámara. «Solo un día normal de trabajo», murmuró mientras ajustaba la correa de la mochila. Al entrar en el sendero, fue recibida por una sinfonía natural, hojas moviéndose suavemente,
pájaros cantando y el sonido distante de un arroyo. Tras casi una hora de caminata, encontró un pequeño grupo de ciervos bebiendo agua. Se arrodilló lentamente, ajustó la cámara y capturó la escena perfecta. La luz filtrada a través de los árboles daba un toque mágico a la imagen. Pero cuando se levantó, sintió algo extraño, un leve crujido bajo sus pies. Miró hacia abajo y vio una serpiente que rápidamente se ocultaba entre la vegetación. El dolor en su pierna derecha fue instantáneo y desgarrador. Emma retrocedió tambaleándose mientras se agarraba la pierna. «No puede ser», murmuró al reconocer el patrón de la víbora. Era venenosa. El instinto tomó el control. Emma improvisó un torniquete con un pedazo de tela de su mochila. Cada segundo era crucial. Intentó usar la radio, pero no había señal. Sintió el sudor correr por su rostro, y el dolor se extendía por su pierna. «Concéntrate», se dijo, evaluando sus opciones. Volver al campamento parecía imposible en esas condiciones. Emma comenzó a arrastrarse, cada movimiento era un esfuerzo monumental. Sentía como el veneno se propagaba, mientras la vegetación, que antes parecía acogedora, ahora se volvía opresiva. «No vas a morir aquí», repetía con voz temblorosa. Sabía que la verdadera lucha apenas había comenzado. El bosque, que antes parecía un santuario, se había transformado en un laberinto amenazante. Emma se arrastraba lentamente, con la pierna palpitante mientras el torniquete improvisado cortaba su circulación. Cada movimiento era una batalla contra el dolor, el agotamiento y el miedo. El sudor recorría su rostro, y su respiración entrecortada se mezclaba con los sonidos apagados de la naturaleza. La noche cayó rápido, trayendo consigo un frío penetrante. Emma reunió ramas y hojas, improvisando un refugio rudimentario. El suelo era duro, y el viento silbaba entre los árboles. «Ya has pasado por cosas peores», se dijo en voz alta, tratando de calmar su mente. Pero la soledad y el peso del veneno eran implacables. Recordó una cena familiar de años atrás, cuando Chloe, su hermana menor, bromeó: «Tienes que dejar de huir al medio de la nada y vivir un poco en el mundo real». En ese momento, Emma rió, pero ahora esas palabras resonaban en su mente. ¿Por qué nunca había dedicado suficiente tiempo a las personas que amaba? Cerró los ojos, dejando que el recuerdo de la risa de su sobrina le diera fuerzas. De madrugada, se despertó sobresaltada por un sonido cercano. Una rama crujió, y agarró su cuchillo. «¿Quién está ahí?», gritó, con la voz áspera. El sonido desapareció, pero el corazón de Emma seguía latiendo con fuerza. Todo parecía una amenaza, e incluso el viento parecía cargar secretos. En los días que siguieron, la lucha de Emma fue constante. La fiebre la sumía en delirios a momentos, pero su determinación la mantenía alerta. Usó el cuchillo para cortar hojas grandes y crear recipientes improvisados para recolectar agua de lluvia. Recordó viejas lecciones de botánica para identificar raíces comestibles, pero lo poco que encontraba no era suficiente para restaurar sus fuerzas. Cada noche era una prueba de resistencia. Los sonidos de los animales nocturnos hacían imposible relajarse. Una noche, escuchó el aullido de un lobo a lo lejos. Todo su cuerpo se tensó, con el cuchillo temblando en sus manos. Sin embargo, el depredador nunca se acercó, y Emma agradeció en silencio al bosque por otra oportunidad de sobrevivir. A lo largo de casi 2 semanas, el aislamiento comenzó a pasarle factura. Emma empezó a hablar sola, creando diálogos imaginarios con las personas que amaba. «Chloe, te encantaría este lugar», murmuraba, mirando los árboles. «Mamá siempre decía que me hacía falta más sentido común, pero creo que estaría orgullosa de mí». A pesar del sufrimiento, Emma no se rendía. Cada pequeño movimiento,
arrastrarse unos metros, construir una fogata improvisada, encontrar una nueva fuente de agua, era una victoria. Incluso cuando el dolor parecía insoportable, mantenía el enfoque. Un paso a la vez, repetía, como un mantra. Finalmente, al llegar al límite de sus fuerzas, Emma gritó pidiendo ayuda. «Ayuda, por favor, que alguien me encuentre». Su voz resonó en el bosque, desapareciendo rápidamente. Por un momento, el silencio absoluto fue su única respuesta. Cerró los ojos, con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor», susurró antes de desplomarse de cansancio. Los gritos de Emma resonaron débiles, pero lo suficiente como para llegar a un grupo de guardabosques que patrullaban la zona. Mark, un hombre alto y experimentado, se detuvo bruscamente. ¿Escucharon eso?, preguntó, levantando la mano para indicar silencio. Sus compañeros miraron alrededor, tensos. «Parece un grito», respondió uno de los guardabosques. «Podría ser un animal». «No, es una persona», insistió Mark. «Por aquí». El grupo avanzó entre la densa vegetación, guiados únicamente por el sonido distante. Después de casi 20 minutos de búsqueda, Mark vio un montón de ramas y hojas que parecía un refugio improvisado. Se acercó con cautela y allí estaba Emma, desmayada, con la piel pálida y cubierta de suciedad. «Dios mío», murmuró. «Rápido, traigan la camilla». Mientras los demás preparaban una estructura improvisada, Mark se arrodilló junto a ella, verificando sus signos vitales. «Vas a estar bien», dijo en voz baja, sin saber si ella podía escucharlo. Emma abrió los ojos brevemente, con la visión borrosa. «¿Ustedes vinieron?», susurró con una pequeña sonrisa antes de volver a desmayarse. Mark apretó su mano. «Eres más fuerte de lo que imaginas». El rescate fue una carrera contra el tiempo. Mientras cargaban a Emma de regreso al campamento base, los guardabosques se turnaban para mantenerla estable. Finalmente, lograron señal de radio y pidieron un helicóptero de emergencia. Cuando llegó la aeronave, Mark sostuvo la mano de Emma mientras la transferían. «Ahora estás a salvo», dijo con una sonrisa reconfortante. Durante el vuelo, los paramédicos trabajaron sin descanso para estabilizarla, administrándole suero y medicamentos para contener los efectos del veneno. Al llegar al hospital, Emma fue llevada directamente a emergencias. Los médicos elogiaron su resistencia. «Sobrevivió a algo que la mayoría no podría soportar», comentó uno de los profesionales. Mientras trabajaban para salvar su pierna y tratar los efectos del envenenamiento, Emma finalmente estaba a salvo. Los días en el hospital fueron un torbellino de emociones para Emma. A pesar de estar exhausta y debilitada, la certeza de estar viva le brindaba un consuelo que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, el camino hacia la recuperación era arduo. Su pierna, aún envuelta en vendajes, parecía un recordatorio constante de su lucha por sobrevivir. Médicos y enfermeras entraban y salían de la habitación, monitoreando sus signos vitales y ajustando tratamientos. Una mañana, mientras descansaba en su cama, fue sorprendida por un sonido familiar. Una enfermera había traído su cámara. «Tu amigo Tony encontró esto en el campamento y pensó que te gustaría recuperarla». Emma tomó el objeto con cuidado, como si fuese una parte de su alma. Al encenderlo, comenzaron a aparecer las imágenes. Cada fotografía era un recordatorio de lo que había enfrentado: el ciervo junto al arroyo, las flores silvestres y, finalmente, el autorretrato accidental que tomó antes del ataque. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. No solo había sobrevivido, tenía una historia que contar. A medida que pasaban los días, las noticias sobre su experiencia comenzaron a circular. Los guardabosques, impresionados por su determinación, compartieron su lucha por sobrevivir en el bosque,
y pronto los medios empezaron a contactarla. Emma, inicialmente dudosa, aceptó hablar sobre su experiencia. Sabía que su historia podría inspirar a otros. En su primera entrevista, Emma describió las 2 semanas de aislamiento y lucha con una honestidad brutal. No fue solo el dolor físico, explicó. Fue el peso emocional de estar completamente sola, enfrentándome a mis propios miedos. Pero también aprendí algo importante: somos mucho más fuertes de lo que imaginamos. Mientras hablaba, la idea de transformar su experiencia en algo significativo empezó a tomar forma. Fue Chloe, su hermana, quien sugirió que comenzara a dar conferencias sobre la conexión entre la naturaleza y la resiliencia humana. Siempre te ha apasionado esto, Emma. Ahora la gente necesita escuchar tu historia, le dijo Chloe durante una visita al hospital. Emma dudó al principio. Hablar en público le parecía aterrador, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella le decía que era lo correcto. Si mi historia puede ayudar a alguien, entonces vale la pena, respondió. Después de recibir el alta, Emma comenzó a trabajar en su recuperación física con disciplina. Las sesiones de fisioterapia eran dolorosas, pero cada pequeño progreso era una victoria. Una tarde, mientras caminaba lentamente por el pasillo del hospital con ayuda de un bastón, se encontró con Mark, el guardabosques que lideró su rescate. «Lo estás haciendo muy bien», dijo él con una sonrisa. «Gracias a ti», respondió Emma, emocionada. «Si no me hubieras encontrado». Mark negó con la cabeza. «Primero te encontraste a ti misma. Nosotros solo ayudamos al final». Esas palabras quedaron con Emma. Cuando finalmente regresó a casa, empezó a planear sus conferencias. La idea no era solo contar su historia, sino también destacar la importancia de respetar y preservar la naturaleza. Cada imagen capturada antes del ataque se convirtió en una pieza central de su narrativa, mostrando la belleza y la brutalidad de la vida salvaje. Las conferencias pronto se convirtieron en más que simples eventos. Universidades, ONGs y conferencias ambientales comenzaron a invitarla a hablar. En cada presentación, Emma compartía sus lecciones de vida, la importancia del coraje, la conexión con la naturaleza y la gratitud por estar viva. Siempre terminaba con una frase que se convertiría en su lema: sobrevivir es solo el comienzo. Lo que hacemos con nuestra segunda oportunidad es lo que realmente importa. Emma se sentía más conectada que nunca, no solo con la naturaleza, sino también con las personas a su alrededor. Chloe y su sobrina comenzaron a acompañarla a algunas conferencias, convirtiéndose en una parte importante de su nueva vida. «Finalmente estás viviendo en el mundo real», bromeaba Chloe, arrancándole risas a Emma. El reconocimiento no tardó en llegar. Una de sus conferencias fue destacada en un importante festival ambiental, donde recibió un homenaje por su contribución a la conservación y por inspirar a otros. Pero, para Emma, el verdadero premio era saber que su experiencia estaba ayudando a otros a ver la vida desde una nueva perspectiva. Meses después del incidente que casi le costó la vida, Emma Clarke decidió que necesitaba regresar al parque donde todo había ocurrido. No por necesidad, sino como una especie de renacimiento. Quería enfrentarse al lugar que casi la destruyó y agradecerle las lecciones que le enseñó. Con la ayuda de su hermana y un pequeño grupo de guardabosques, incluido Mark, Emma organizó el viaje. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó Chloe, preocupada. Emma sonrió, ajustando su mochila. Nunca estuve tan lista. Cuando llegaron al parque, Emma sintió una mezcla de emociones. Cada árbol, cada sonido, parecía más vibrante, más significativo. Caminó por los senderos con pasos lentos, absorbiendo cada detalle. Al llegar al lugar exacto donde fue mordida por la serpiente, se detuvo y respiró profundamente. Cerró los ojos y guardó silencio por unos minutos,
permitiéndose sentir la profundidad de ese momento. ¿Estás bien?, preguntó Mark, observándola desde la distancia. Emma abrió los ojos y sonrió. Sí. Finalmente. El regreso al parque no fue una despedida, sino un nuevo comienzo. Emma lo vio como una oportunidad para reconstruir su relación con la naturaleza, esta vez con más respeto y reverencia. De vuelta a la civilización, lanzó oficialmente su fundación, Horizontes Salvajes, dedicada a proteger parques naturales y promover la educación ambiental. Para ella, era una forma de devolver lo que la naturaleza le había enseñado: resiliencia, humildad y conexión. Las actividades de la fundación rápidamente ganaron impulso. Emma organizaba campañas de recaudación de fondos, conferencias y visitas educativas a áreas naturales. Cada evento reforzaba su misión de inspirar a otros a cuidar del planeta. Una mañana, mientras revisaba fotos antiguas en su cámara, Emma encontró el autorretrato accidental que había tomado antes del ataque. Miró la imagen con una sonrisa melancólica. «Sobreviví», murmuró. Pero sabía que su verdadera victoria apenas estaba comenzando. En los años siguientes, Emma continuó viajando, fotografiando y compartiendo su historia. Su legado se convirtió en un puente entre la belleza salvaje del mundo natural y la necesidad de preservarlo. Y mientras caminaba por un parque en una mañana soleada, con su cámara en las manos y una sonrisa serena en el rostro, pensó: la vida no se trata solo de sobrevivir. Se trata de crear algo que importe.